Listos para otra inmersión profunda. Hoy nos adentramos en el mundo de la mitología griega con un personaje fascinante, Odiseo. Un héroe que va mucho más allá de las simples batallas y hazañas. Absolutamente. Tenemos un extracto de Wikipedia sobre Odiseo, y nuestra misión Ajá. es ir más allá de la superficie y descubrir qué hace este personaje tan cautivador, incluso miles de años después. Exacto. Odiseo no es solo un guerrero, es un símbolo de ingenio y resiliencia, y la lucha constante por el regreso al hogar. Y justo ahí está la clave. ¿Verdad? Todos tenemos un concepto de Odiseo. Pero ¿cuánto sabemos realmente de él? ¿Qué es lo primero que te viene a la mente cuando piensas en este personaje? Creo que la mayoría lo asocia con la astucia, con su capacidad para superar obstáculos y engañar a sus enemigos. Como con el famoso caballo de Troya. Totalmente. Pero hay mucho más detrás de esa astucia, incluso su nombre tiene un significado que nos da pistas sobre su personalidad. Tienes razón. Su nombre Odiseo se puede interpretar de diferentes maneras. Algunos creen que proviene de Odisomai, que significa odiar o ser odiado. Pero odiado. ¿Por qué? ¿Hay algo en su historia que justifique esa interpretación? Bueno, hay una versión de su genealogía que lo relaciona con Sísifo, un personaje conocido por su astucia y engaños, pero también por ser condenado a un castigo eterno. Claro. Sísifo, el que empuja la roca cuesta arriba por la eternidad. Se relaciona eso con el nombre de Odiseo. Precisamente si se considera a Sísifo como su padre, el nombre Odiseo podría reflejar la antipatía que Sísifo generaba en otros, pero también hay otra versión que lo presenta como hijo de Laertes y Anticlea. Y en esa versión, ¿de dónde viene su nombre? Se dice que su nombre podría provenir de una anécdota sobre su nacimiento. Nació en el monte Nérito, donde su madre fue sorprendida por la lluvia. Algunos creen que su nombre podría provenir de la expresión Zeus llovió sobre el camino. Dos versiones, dos posibles orígenes de su nombre, y ambas fascinantes. Es como si desde su nacimiento Odiseo estuviera marcado por la dualidad, ¿no crees? Astucia, rechazo, ingenio y adversidad. Es una observación muy interesante. De hecho, esa dualidad se refleja a lo largo de toda su vida. Tomemos como ejemplo su juventud. Fue entrenado por el centauro Quirón, ¿verdad? Al igual que otros héroes griegos. Exactamente. Quirón era un maestro excepcional, reconocido por su sabiduría y habilidades en diversas artes, desde la medicina hasta la música. Y a pesar de tener un maestro tan sabio, Odiseo también se metió en algunos problemas durante su juventud. Recuerdo la historia de la cicatriz en su rodilla. Ah, sí. La cicatriz que le dejó un jabalí durante una cacería. Una marca que lo acompañaría toda su vida y que sería clave para su reconocimiento al regresar a Ítaca. Una marca que de alguna manera lo conectaba con su hogar, con su pasado, incluso en medio de sus aventuras más épicas. Pero hablando de astucia, no fue durante su juventud que Odiseo ideó un plan brillante para conseguir la mano de Penélope. Te refieres al juramento de los pretendientes, ¿verdad? Exacto. Una estrategia ingeniosa que no solo le permitió casarse con Penélope, sino que también ayudó a mantener la paz en el reino. Sin duda, un ejemplo temprano de cómo Odiseo utilizaba su inteligencia para sortear situaciones complejas. Y esa inteligencia, junto con su valentía, sería crucial en la guerra de Troya. Por supuesto, la guerra de Troya puso a prueba todas las habilidades de Odiseo, no solo como guerrero, sino también como estratega. Su participación en la embajada Aquiles, la captura del vidente Héleno y la idea del caballo de Troya son solo algunos ejemplos de su ingenio en acción. En la Ilíada se puede apreciar cómo Odiseo se gana el respeto de los demás héroes por su astucia, su capacidad para resolver conflictos. Aunque la guerra lo alejó de su hogar durante 10 largos años, también lo forjó como líder y estratega. Y es ahí donde comienza la verdadera Odisea de Odiso. No, el viaje de regreso a casa lleno de peligros, tentaciones y pruebas que lo llevarían al límite. Un viaje que se convertiría en una metáfora del viaje humano, con todos sus obstáculos y desafíos. Exactamente, la Odisea nos muestra un Odiseo que debe usar todas sus habilidades, no solo para sobrevivir a las adversidades, sino también para mantener el rumbo hacia su hogar. Y vaya que esas adversidades fueron épicas, cíclopes, sirenas, hechiceras. Es increíble pensar que todo eso fue parte de su viaje de regreso. Cada encuentro, cada obstáculo, parece poner a prueba una faceta diferente de Odiseo. Con el cíclope Polifemo, por ejemplo, vemos su ingenio y su capacidad para engañar a un enemigo mucho más fuerte. Es cierto. En esa historia Odiseo no solo escapa, sino que además humilla a Polifemo usando su propio nombre Nadie para engañarlo. Exacto. Y con las sirenas vemos su fuerza de voluntad y su determinación para resistir la tentación. ¿Recuerdas cómo se ató al mástil del barco para poder escuchar su canto sin sucumbir a él? Claro, es una imagen muy poderosa, ¿no crees? Odiseo luchando contra sus propios deseos para poder seguir adelante. Sin duda. Y luego está su encuentro con Circe la hechicera que convierte a sus hombres en cerdos. Ahí vemos su astucia. Pero también su capacidad para negociar y usar la diplomacia para lograr sus objetivos.
Es ascendente cómo Odiseo no solo usa la fuerza bruta, sino que también recurre a la inteligencia, la persuasión, e incluso a la ayuda de los dioses, para superar los obstáculos. ¿Crees que eso lo hace un héroe diferente a los demás? Definitivamente, Odiseo no es el típico héroe invencible. Es un hombre inteligente, sí, pero también vulnerable, que comete errores y se deja llevar por sus pasiones. Y eso lo hace más humano, más cercano a nosotros. Me gusta esa idea, porque al final, ¿quién no se ha sentido tentado perdido o desesperado en algún momento de su vida? Odiseo nos enseña que la lucha es parte del viaje y que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de levantarse y seguir adelante. Y en la Odisea esa lucha no es solo física, sino también emocional. Pensemos en su encuentro con Calipso, la ninfa que lo retiene en su isla durante 7 años. Es una historia llena de melancolía, ¿verdad? Odiseo anhelando su hogar, su familia, pero atrapado en un paraíso. Exacto. Es una metáfora de cómo a veces nos aferramos a la comodidad, al placer, incluso cuando sabemos que hay lo más importante que nos espera. Y Odiseo finalmente elige renunciar a esa comodidad para seguir su camino, aunque eso signifique enfrentar nuevos peligros. Y esa decisión, creo, es la que lo define como héroe. No se trata solo de fuerza o astucia, sino de la voluntad de seguir adelante, incluso cuando el camino es incierto. Y después de tantos años, de tantas pruebas, finalmente llega a Ítaca. ¿Verdad? Pero su viaje no termina ahí. ¿O sí? No para nada. De hecho, podríamos decir que su mayor desafío lo espera en su propia casa. Recordemos que Ítaca está invadida por pretendientes que buscan la mano de Penélope. Claro, Odiseo debe recuperar no solo su hogar, sino también su lugar como rey y esposo. Y para eso, tendrá que usar toda su astucia una vez más. Exactamente. La matanza de los pretendientes es un episodio brutal, que nos muestra una faceta más oscura de Odiseo, pero también su determinación para defender lo que le pertenece. Es un final impactante, sin duda. ¿Pero qué es que Odiseo realmente encuentra la paz después de todo lo que ha pasado? Es una pregunta interesante. Algunos relatos mencionan que, incluso después de recuperar su reino, Odiseo emprende nuevos viajes, como si la aventura y la búsqueda fueran parte de su naturaleza. Quizás la verdadera Ítaca de Odiseo no era un lugar físico, sino un estado mental, una búsqueda constante de sí mismo. Es una interpretación muy interesante, y en ese sentido su viaje se convierte en una metáfora de la vida misma, con sus altos y bajos, sus desafíos y recompensas. Y su historia, incluso miles de años después, nos sigue fascinando y enseñando. Porque en Odiseo vemos reflejados nuestros propios deseos, nuestras luchas, nuestra necesidad de encontrar nuestro lugar en el mundo. Hablando de su lugar en el mundo, recordemos que su genealogía también nos habla de eso. Tienes razón. Volviendo al tema de Sísifo, hay una conexión interesante entre su castigo y la experiencia de Odiseo. ¿En qué sentido? Sísifo está condenado a empujar una roca cuesta arriba eternamente, solo para verla rodar hacia abajo una y otra vez. De alguna manera, Odiseo también se enfrenta a esa sensación de repetición, de lucha constante. Es cierto. Cada vez que supera un obstáculo aparece otro. Cada vez que cree estar cerca de su hogar, algo lo aleja de nuevo. Pero a diferencia de Sísifo, Odiseo nunca pierde la esperanza. Siempre hay un objetivo, una meta que lo impulsa. Y esa esperanza, esa determinación, es lo que lo hace diferente. No se trata solo de fuerza o astucia, sino de la voluntad de seguir adelante a pesar de las adversidades. Y al final, aunque su viaje sea largo y difícil, Odiseo nos demuestra que la perseverancia tiene su recompensa. Una recompensa que no solo es material, sino también emocional y espiritual. Exacto. La verdadera recompensa de Odiseo no es solo llegar a Ítaca, sino haber vivido una vida plena, llena de aventuras y desafíos que lo transformaron en el héroe que conocemos. Y esa transformación, creo, es la que nos inspira a todos. Porque nos recuerda que, como Odiseo, todos tenemos un viaje que aprender, una odisea personal que nos llevará a descubrir quiénes somos realmente. Y que a pesar de las dificultades, la esperanza y la perseverancia nos guiarán hacia nuestro destino. Y hablando de destino, hay una parte de la historia de Odiseo que siempre me ha intrigado. ¿Qué sucede después de que recupera su reino? ¿Realmente encuentra la paz y la felicidad? Bueno, sobre eso hay diferentes versiones. Algunas narran un final trágico, otras más optimistas. Pero lo que es seguro es que la historia de Odiseo no termina con su regreso a Ítaca. Hay algo más allá de la Odisea. Exacto. Algunos relatos hablan de viajes posteriores, de nuevos desafíos e incluso de un final inesperado. Un final inesperado. Cuéntame más. Se dice que Odiseo, a pesar de haber regresado a Ítaca, no pudo escapar de su destino. Algunos relatos mencionan que murió a manos de Telégono, su propio hijo, sin saber que se trataba de su padre. ¡Wow! Es una tragedia griega en toda regla. ¿Cómo es posible que su propio hijo lo matara? Telégono era hijo de Odiseo, y Circe la hechicera creció sin conocer a su padre, y en una de sus aventuras llegó a Ítaca. Y Odiseo no lo reconoció. ¿No? Telégono atacó Ítaca sin saber que era el reino de su padre. Odiseo defendió su hogar,
Y en la lucha Telégono lo hirió mortalmente con una lanza envenenada. Es una ironía terrible, ¿no? Después de sobrevivir a tantos peligros, Odiseo encuentra su final en su propio hogar, a manos de su propia sangre. Es un recordatorio de que incluso los héroes más astutos y valientes no pueden escapar del destino. Y también de que las consecuencias de nuestras acciones pueden ser impredecibles, incluso años después. Exactamente. La historia de Odiseo es un ciclo de aventuras, regresos y pérdidas. Y aunque su muerte sea trágica, también podemos verla como una liberación. ¿Liberación? ¿De qué? De la lucha constante, del viaje interminable. Recordemos que algunos relatos mencionan que Odiseo, incluso después de recuperar Ítaca, seguía inquieto, buscando nuevas aventuras. Es como si no pudiera vivir en paz, como si la aventura fuera parte de su esencia. Precisamente, se muerte. En ese sentido puede interpretarse como el fin de esa búsqueda incesante. Es una perspectiva interesante. A pesar de la tragedia, hay una especie de cierre en esa idea. Y su legado, por supuesto, perdura. Odiseo se convirtió en un arquetipo del héroe astuto, del viajero incansable, del hombre que lucha contra la adversidad para alcanzar su objetivo. Su historia ha inspirado a artistas, escritores y pensadores a lo largo de los siglos, desde Homero hasta James Joyce, pasando por Dante y Tennyson. La figura de Odiseo sigue resonando en nuestra cultura. Su viaje, con sus peligros y tentaciones, se ha convertido en una metáfora del viaje humano, de la búsqueda de la identidad del enfrentamiento con nuestros propios demonios. Y aunque no todos tengamos que enfrentarnos a cíclopes o sirenas, todos tenemos nuestros propios obstáculos que superar, nuestras propias Ítacas que alcanzar. La historia de Odiseo nos enseña que el camino no será fácil, que habrá momentos de duda, de tentación, de desesperación, pero también nos recuerda que la perseverancia, la astucia y la esperanza son herramientas poderosas que nos ayudarán a seguir adelante. Y que al final, el viaje en sí mismo es la verdadera recompensa. Las experiencias vividas, las lecciones aprendidas, las personas que conocemos en el camino. Eso es lo que realmente importa. Odiseo nos invita a abrazar la aventura, a no temerle a lo desconocido, a confiar en nuestra capacidad para superar los desafíos y a recordar que incluso cuando nos sentimos perdidos, siempre hay un camino que nos lleva de regreso a casa. Odiseo, el astuto, el errante, el que nunca se rindió. Su historia nos acompaña a través de los siglos, recordándonos que la aventura de la vida continúa y que en cada uno de nosotros reside un héroe esperando a ser descubierto. Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos adentramos en el fascinante mundo de las proteínas. Esas pequeñas maravillas que hacen posible la vida. Exacto. Y para guiarnos en esta aventura, utilizaremos un artículo de Wikipedia en español. Un excelente punto de partida para comprender la complejidad y la importancia de las proteínas. Empecemos por lo básico. ¿Qué son exactamente las proteínas? Bueno, el artículo las define como macromoléculas formadas por cadenas lineales de aminoácidos. Cadenas lineales. Suena un poco a química orgánica. Lo es. Imagina un collar de perlas, donde cada perla es un aminoácido. Ya veo. Y la unión de estas perlas forma la proteína. Exacto. Y lo más fascinante es que el orden de estos aminoácidos, o perlas, está determinado por nuestros genes. O sea que nuestro ADN es como un manual de instrucciones para construir proteínas. Sí. El ADN contiene el código genético que dicta qué aminoácidos se necesitan y en qué orden deben unirse para crear una proteína específica. Es como una receta, pero en lugar de un pastel, obtenemos una proteína. Me gusta esa analogía. Y al igual que miles de recetas, existe una gran variedad de proteínas, cada una con una función específica. El artículo menciona algunas de ellas: enzimas, hormonas, proteínas estructurales. Y muchas más. Cada una con un papel crucial en los procesos biológicos. Por ejemplo, las enzimas son como pequeños catalizadores que aceleran las reacciones químicas en nuestro cuerpo. Aceleradores de procesos. Interesante. ¿Y qué hay de las hormonas? Las hormonas actúan como mensajeros químicos, regulando diversas funciones en el organismo. Piensa en la insulina, que regula los niveles de azúcar en la sangre. Es increíble cómo las proteínas pueden tener roles tan diversos. Y hablando de funciones, ¿qué me dices de las proteínas estructurales? Ahí tenemos al colágeno, por ejemplo. Es una proteína que proporciona soporte y resistencia a nuestros tejidos. El colágeno. Claro, es famoso por su papel en la piel y las articulaciones. Exactamente. Y no podemos olvidar la hemoglobina, la proteína que transporta el oxígeno en nuestra sangre. Le da ese color rojo característico. La hemoglobina. Sin ella no podríamos respirar. Así es. Y hablando de protección, tenemos a los anticuerpos. Los anticuerpos también son proteínas. Por supuesto.
Son proteínas que nos defienden de las enfermedades, reconociendo y neutralizando a los invasores como virus y bacterias. Un ejército de proteínas guardianes. Es impresionante la variedad de funciones que pueden tener. Pero, ¿cómo se las arreglan para hacer tantas cosas diferentes? La clave está en su forma. La estructura tridimensional de una proteína determina su función. Estructura tridimensional. Suena complicado. Para entenderlo mejor, imaginemos una cadena de papel. Esa cadena sería la secuencia de aminoácidos, el nivel primario de la estructura de una proteína. La cadena básica. Luego, esa cadena se puede doblar y plegar sobre sí misma, formando estructuras más complejas. En el nivel secundario se forman patrones locales, como hélices y láminas. Como si hiciéramos origami con la cadena de aminoácidos. Exactamente. En el nivel terciario, la cadena se pliega aún más, adquiriendo una forma tridimensional única. Y esa forma tridimensional es la que define su función. Correcto. Es como una llave que encaja en una cerradura específica. La forma de la proteína le permite interactuar con otras moléculas de manera precisa. Fascinante. Pero, ¿qué pasa si la forma de la proteína se altera? En muchos casos, la proteína pierde su función. Este proceso se llama desnaturalización. Desnaturalización. ¿Y qué lo causa? Diversos factores, como el calor, cambios en el pH o la presencia de ciertos químicos. Ah, claro. Como cuando cocinamos un huevo y la clara se vuelve blanca y sólida. Es la proteína del huevo que se está desnaturalizando. Exacto. La ovoalbúmina, la proteína principal del huevo, se despliega y pierde su estructura original, cambiando sus propiedades. Increíble. Entonces, la forma de una proteína es realmente crucial para su función. Sin duda. Y ahora que hemos explorado la estructura, ¿qué te parece si hablamos de la importancia de las proteínas en nuestra nutrición? Me parece una excelente idea. Después de todo, somos lo que comemos, ¿no? Y las proteínas son un componente esencial de nuestra dieta. Las obtenemos principalmente de alimentos como carne, pescado, huevos, legumbres, entre otros. Las proteínas son como los ladrillos que nuestro cuerpo utiliza para construir y reparar tejidos. Muy bien dicho. Y también son necesarias para producir enzimas, hormonas y otras moléculas vitales. Es decir, que las proteínas están involucradas en casi todos los procesos de nuestro cuerpo. Exactamente. Y es importante consumir una variedad de proteínas para obtener todos los aminoácidos esenciales que nuestro cuerpo necesita. La variedad es la clave. Hemos aprendido mucho sobre las proteínas en esta primera parte de nuestra inmersión. Y aún queda mucho por explorar. En la próxima parte nos adentraremos en los métodos que los científicos utilizan para estudiar estas increíbles moléculas. Continuando con nuestra inmersión en el mundo de las proteínas, vamos a explorar cómo los científicos las estudian. No es una tarea fácil, ya que estas moléculas son increíblemente pequeñas. Me imagino que se necesita tecnología muy avanzada para desentrañar los secretos de algo tan diminuto. El artículo menciona estudios in vitro, in vivo e in silico. ¿Podrías explicarnos qué significan estos términos? Claro que sí. Son como 3 caminos diferentes para investigar las proteínas. In vitro significa en vidrio, es decir, en un entorno controlado fuera de un organismo vivo, como un tubo de ensayo. Es como tener un pequeño laboratorio donde podemos manipular las proteínas a nuestro antojo, ¿verdad? Exactamente. Los estudios in vitro permiten aislar proteínas específicas y estudiar sus propiedades sin la interferencia de otros componentes celulares. Imagina que quieres estudiar una proteína específica, pero está rodeada de miles de otras moléculas. Los estudios in vitro nos permiten limpiar esa proteína y observarla individualmente. Tiene mucho sentido. ¿Y qué hay de los estudios en vivo? ¿En qué se diferencian? In vivo significa en el ser vivo. En este caso, estudiamos las proteínas en su entorno natural dentro de una célula o un organismo. Es como observarlas en acción en su hábitat natural. Suena fascinante. Pero ¿cómo podemos observar proteínas tan pequeñas dentro de una célula? Bueno, existen diversas técnicas. Una muy común es la microscopía de fluorescencia. Imagina que podemos pintar una proteína con un color brillante y luego observarla bajo un microscopio especial. De esta manera, podemos seguir su movimiento, ver dónde se localiza e incluso observar cómo interactúa con otras moléculas. Es como un espectáculo de luces microscópico. Y por último, ¿qué son los estudios in silico? In silico significa en silicio, es decir, utilizando ordenadores y simulaciones computacionales. Es como crear un universo virtual donde podemos modelar proteínas y predecir su comportamiento. Es increíble cómo la tecnología nos permite estudiar las proteínas desde diferentes perspectivas. Y hablando de tecnología, me gustaría explorar la historia del estudio de las proteínas. El artículo menciona algunos hitos importantes. Empezamos por el principio. Por supuesto. El término proteína
Fue acuñado en 1838 por Jöns Jacob Berzelius, un químico sueco. Él reconoció la importancia de estas sustancias ricas en nitrógeno que se encuentran en las células de todos los seres vivos y las llamó proteínas. Proviene del griego proteios, que significa primero o principal. Un nombre muy apropiado para unas moléculas tan esenciales, y a partir de ahí la investigación sobre proteínas despegó. Exacto. Durante el siglo XIX y principios del XX, los científicos se dedicaron a identificar los bloques de construcción de las proteínas, los aminoácidos. Fue como descifrar el alfabeto que compone estas increíbles moléculas. Debió ser una tarea titánica. Y cuando se logró la primera gran hazaña en cuanto a la estructura de las proteínas. Un momento clave fue en 1959, cuando Max Perutz y John Kendrew resolvieron la primera estructura tridimensional de una proteína, la mioglobina. Utilizaron la técnica de difracción de rayos X. Este logro les valió el Premio Nobel de Química en 1962. Un momento histórico para la ciencia. ¿Y cómo ha avanzado la tecnología desde entonces? La tecnología ha avanzado a pasos agigantados. Hoy en día, técnicas como la criomicroscopía electrónica nos permiten visualizar las proteínas con una resolución increíble, casi como si pudiéramos tocar sus átomos. Es impresionante cómo la ciencia ha avanzado en tan poco tiempo. Y con cada nuevo descubrimiento surgen nuevas preguntas y desafíos. En la siguiente parte de nuestro viaje, exploraremos algunos de estos desafíos y las futuras direcciones de la investigación sobre proteínas, retomando nuestra inmersión en el mundo de las proteínas. Ya hemos explorado qué son, cómo funcionan, cómo se estudian e incluso un poco de su historia. Un viaje fascinante, ¿verdad? Totalmente. Pero a pesar de todos los avances, aún quedan muchos misterios por resolver. ¿Misterios como cuál? Por ejemplo, el plegamiento de las proteínas. Sabemos que la forma tridimensional de una proteína es crucial para su función, pero el proceso por el que se pliega sigue siendo un enigma. El artículo mencionaba la paradoja de Levinthal. Si una proteína tuviera que probar todas las conformaciones posibles para encontrar su forma correcta, tardaría más tiempo que la edad del universo. Exacto. Es un cálculo que nos deja atónitos, ¿verdad? Y sin embargo, las proteínas se plegan en cuestión de milisegundos o incluso microsegundos. ¿Cómo lo hacen? Es increíble. Esa es una de las grandes preguntas que aún intriga a los científicos. Parece un rompecabezas tridimensional imposible de resolver. ¿Hay alguna pista sobre cómo lo logran? Bueno, los científicos han identificado algunos principios que guían el plegamiento. Por ejemplo, la tendencia de ciertos aminoácidos a atraerse o repelerse entre sí. Tiene sentido. También se sabe que hay proteínas especiales, llamadas chaperonas, que ayudan a otras proteínas a plegarse correctamente. Pero aún estamos lejos de comprender completamente este proceso. Entonces, el plegamiento de las proteínas es una de las grandes fronteras de la investigación. ¿Y qué otros desafíos enfrentan los científicos en el estudio de las proteínas? Otro reto es comprender cómo las proteínas interactúan entre sí y con otras moléculas en el interior de la célula. Es como una gran red social de proteínas donde cada una tiene sus propias conexiones e interacciones. ¿Recuerdas el proteoma? Claro. Lo mencionamos en la parte anterior. Es como un mapa de todas las proteínas que existen en un organismo. Exactamente, y mapear las interacciones entre todas estas proteínas es una tarea monumental, pero crucial para comprender cómo funcionan las células y los organismos. Imagina que cada proteína es una pieza de un complejo mecanismo. Ya veo. Para que el mecanismo funcione correctamente, cada pieza debe interactuar con las demás de forma precisa. Y si una sola pieza falla, todo el mecanismo puede colapsar. Exactamente. Por eso, comprender las interacciones entre proteínas es esencial para entender enfermedades y desarrollar nuevos tratamientos. Es decir, que el estudio de las proteínas tiene un gran potencial para mejorar la salud humana. ¿Y qué nos depara el futuro en este campo? El futuro de la investigación sobre proteínas es muy prometedor. Nuevas tecnologías como la inteligencia artificial están ayudando a los científicos a analizar grandes cantidades de datos. Entiendo. Y a predecir el comportamiento de las proteínas con mayor precisión. Entonces, podríamos llegar a diseñar proteínas a medida para tratar enfermedades. Esa es una de las grandes promesas de la biología sintética. Ya se están diseñando proteínas con propiedades específicas para su uso en medicina, agricultura, incluso en la industria. Imagina proteínas que puedan detectar y destruir células cancerosas. Impresionante. O proteínas que puedan descomponer contaminantes en el medio ambiente. Las posibilidades son increíbles. Ha sido un viaje fascinante a través del mundo de las proteínas. Hemos aprendido mucho sobre su importancia para la vida, su complejidad y los desafíos que aún quedan por resolver. Y lo más importante es que la investigación sobre proteínas continúa avanzando a pasos agigantados. Cada día se descubren nuevas funciones, interacciones y posibilidades. El futuro de la biología y la medicina está estrechamente ligado al estudio de estas increíbles moléculas. Muchas gracias por compartir tu conocimiento con nosotros.
Espero que nuestros oyentes hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de las proteínas tanto como nosotros. Hasta la próxima. Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Prepárense porque hoy nos adentramos en un concepto que desafía nuestra comprensión del tiempo y el espacio. Así es. La teoría del Big Freeze. Exacto. Una de las posibles explicaciones sobre el fin del universo. Ajá. Hoy nos basaremos principalmente en el artículo de Wikipedia sobre este tema. De acuerdo. Y créanme, no es solo ciencia abstracta. Hablamos del destino final de absolutamente todo. Absolutamente. Nada menos. La teoría del Big Freeze, también conocida como la muerte térmica, Sí. nos presenta un universo en expansión eterna, donde la entropía reina suprema. Ajá. La energía se distribuye uniformemente, perdiéndose la capacidad de realizar trabajo, Ya veo. lo que lleva a un estado de equilibrio y finalmente a un universo frío y sin vida. Suena un poco deprimente, ¿no? Bueno, Pero antes de caer en la desesperación, claro. recordemos que existen otras teorías sobre el fin del universo, Por supuesto. como el Big Crunch o el Big Rip. Exacto. El Big Crunch propone que la expansión del universo se revertirá en algún momento, Sí. Contrayéndose hasta un punto de densidad infinita. Ajá. Y en el Big Rip, la expansión se acelera tanto que desgarra el tejido del espacio-tiempo. Correcto. Fascinantes. Sí. Pero hoy nos centraremos en el Big Freeze. De acuerdo. Ah, me alegro que lo menciones. Ajá. Esas otras teorías nos esperan en futuras inmersiones. Por supuesto. Pero volviendo al Big Freeze, Sí. ¿cómo se desarrollaría este proceso? Bueno. ¿Sería un evento repentino como apagar una luz? No, para nada. ¿Cómo sería entonces? Imagina una vela que se consume lentamente, ¿no? Un interruptor que se apaga de golpe. Entiendo. El Big Freeze se desarrollaría a lo largo de eones, una escala de tiempo que escapa a nuestra percepción humana. Ah. Los científicos han dividido este proceso en eras. Ok. La era estelar, Ok. la era degenerada, Ajá. la era de los agujeros negros Ok. y finalmente la era oscura, eras enteras dominadas por diferentes fenómenos. Ok, empecemos por la era estelar, Claro. donde nos encontramos actualmente. ¿Qué podemos esperar durante esta era? Bueno. Aparte de la colisión de nuestra galaxia con Andrómeda, Ajá. que ya todos hemos escuchado. Bueno, esa colisión es solo el comienzo. Ok. Lo realmente impactante es que debido a la expansión acelerada del universo, Sí. todas las galaxias fuera de nuestro grupo local se alejarán tanto que eventualmente desaparecerán de nuestra vista. Espera, desaparecerán. Ya. Ya no podremos verlas con telescopios ni nada. Exacto. La luz de esas galaxias lejanas nunca nos alcanzará. Ya veo. Será como si nunca hubieran existido. Entiendo. Imagina las implicaciones Otra dentro de idea. billones de años. Sí. Los astrónomos del futuro ni siquiera podrían saber que hubo un Big Bang. Interesante. La evidencia misma del origen del universo se habrá perdido para siempre. Eso es realmente impactante. Sí, Es como si el universo borrara su propia historia. de alguna manera, sí. Y mientras tanto, aquí en la Vía Láctea, Ajá. ¿qué podemos esperar durante la era estelar? En la Vía Láctea y en el resto del universo observable, Ajá. las estrellas seguirán naciendo y muriendo durante billones de años. Entiendo. Pero eventualmente el gas y el polvo necesarios para la formación estelar se agotarán Ok. y las estrellas que existen hoy serán las últimas en iluminar el cosmos. Es una imagen hermosa y melancólica a la vez. Ciertamente. Un cielo nocturno cada vez más oscuro, con las últimas estrellas brillando como diamantes solitarios. Precisamente. Impresionante. Y a medida que las estrellas agoten su combustible, comenzarán a morir, Ajá. dejando tras de sí una variedad de remanentes estelares, Interesante. enanas blancas, Ajá. estrellas de neutrones Sí. y, por supuesto, agujeros negros. Ajá. Y ahí es donde entramos en la era degenerada, ¿verdad? Exacto. Un universo dominado por estos cadáveres estelares. Exactamente. Wow. La era degenerada marca un punto de inflexión. Ok. La luz de las estrellas se desvanece. Sí. La temperatura del universo desciende. Y la materia se concentra en estos objetos superdensos y fríos. Ok, esto se está poniendo realmente interesante. ¿Sí? ¿Puedes contarnos un poco más sobre lo que ocurre en la era degenerada? Por supuesto. Claro que sí. La era degenerada es un periodo de oscuridad y frío crecientes. Imagina un universo donde las estrellas ya no brillan. Solo quedan sus restos, ciganas blancas que se enfrían lentamente, estrellas de neutrones que giran cada vez más despacio Ajá. y agujeros negros que acechan en la oscuridad. Un panorama bastante sombrío, ¿no?
Bueno, ¿Cuánto tiempo duraría esta era? es difícil de decir, Ah, pero se estima que podría durar billones de años. wow, billones de billones. Una escala de tiempo inimaginable. Sí, realmente es difícil comprender esas escalas de tiempo. Cierto. ¿Y qué ocurre con esos remanentes estelares? Ajá. Simplemente se quedan ahí para siempre. No, exactamente. Incluso estos objetos, aparentemente eternos, tienen un ciclo de vida. Ya veo. Las enanas blancas, por ejemplo, irradian lentamente su calor residual hasta convertirse en enanas negras, Enanas negras. objetos fríos e inertes. Entiendo. Es un proceso que puede durar billones de años. Billones de años. Sí. Realmente es difícil comprender esas escalas de tiempo. Sí. Y las estrellas de neutrones. Sí. ¿Qué les ocurre a esos núcleos atómicos gigantes? Las estrellas de neutrones también se enfrían y pierden energía con el tiempo, Ok. aunque a un ritmo mucho más lento que las enanas blancas. Ya. Su rotación se ralentiza Ya. y su campo magnético se debilita. Entonces, incluso estos objetos exóticos no son inmortales. No, nada es inmortal en el universo. Eso me lleva a una pregunta sobre los agujeros negros. Tim. Siempre los hemos imaginado como objetos eternos e indestructibles. Ya. Pero si estamos hablando de la muerte térmica del universo, Sí. ¿qué les ocurre a ellos? Ahí está la paradoja. Incluso los agujeros negros, Sí, con su inmensa gravedad, que atrapa todo lo que se acerca, correcto. no son inmunes al paso del tiempo. Ya veo. Se desvanecen lentamente Se desvanecen. a través de un proceso llamado radiación de Hawking. La radiación de Hawking. Exactamente. Mencionaste ese concepto antes, Sí. pero no profundizamos en él. De acuerdo. ¿Puedes explicarnos cómo funciona? Siempre he pensado que nada puede escapar de un agujero negro, Ajá. ni siquiera la luz. Es cierto que la gravedad de un agujero negro es tan intensa que nada que cruce su horizonte de sucesos puede regresar. Ah. Sin embargo, Sí. Stephen Hawking propuso que, debido a efectos cuánticos cerca del horizonte de sucesos, Ajá. los agujeros negros emiten un tipo de radiación térmica. O sea que los agujeros negros no son completamente negros, Correcto. sino que emiten radiación. Así es. Es una idea revolucionaria. Lo fue en su momento. ¿Y cómo es posible que algo escape de su inmensa gravedad? La clave está en el principio de incertidumbre de Heisenberg, Ah. que establece que no se puede conocer con precisión la posición y el momento de una partícula subatómica. Entiendo. En el vacío cuántico cerca del horizonte de sucesos, Se crean pares de partículas y antipartículas virtuales. Ok. Normalmente, estas partículas se aniquilan mutuamente casi instantáneamente, pero cerca de un agujero negro, Sí, una de las partículas puede caer en el agujero negro, ya veo. mientras que la otra escapa al espacio exterior, Interesante. llevándose consigo un poco de energía de agujero negro. Es como si el agujero negro estuviera evaporándose lentamente al perder energía. Ella. Pero, ¿cuánto tiempo tarda este proceso? Bueno, Imagino que debe ser una escala de tiempo enorme. exacto. La radiación de Hawking es extremadamente débil Sí. y un agujero negro tarda una cantidad inimaginable de tiempo en evaporarse por completo. Ya. Cuanto más masivo es el agujero negro, No. más tiempo tarda en desaparecer. Entonces, en la horas generada, mientras las enanas blancas se enfrían y las estrellas neutrones se ralentizan, Correcto. los agujeros negros emiten lentamente su energía, Ajá. reduciendo su masa a lo largo de eones. Así es. ¿Qué ocurre después? Eventualmente, incluso las enanas blancas más longevas se habrán convertido en enanas negras. Ajá, Y la mayoría de los agujeros negros se habrán evaporado. entiendo. El universo estará dominado por esos agujeros negros supermasivos Sí. que tardan aún más en desaparecer. Ok. Es entonces cuando entramos en la era de los agujeros negros. La era de los agujeros negros Sí. suena como un capítulo aún más oscuro y misterioso en la historia del universo. Sin duda. ¿Qué podemos esperar durante esta era? Bueno, la era de los agujeros negros es un periodo aún más extenso y desolado que la era degenerada. Imagina un universo donde la materia visible es extremadamente escasa, la mayoría atrapada en estos pozos gravitacionales de los que ni siquiera la luz puede escapar. Un universo de oscuridad absoluta, salpicado por estos devoradores de materia y energía, suena un poco deprimente, ¿no? ¿Ocurre algo durante esta era? ¿O es simplemente una espera interminable hasta el final absoluto? Bueno, no es completamente inerte. Como mencionamos, los agujeros negros se evaporan lentamente a través de la radiación de Hawking. Y a medida que pierden masa, la intensidad de esta radiación aumenta. Espera, entonces los agujeros negros no son tan silenciosos como pensábamos. Omiten algún tipo de grito al evaporarse. No es un grito audible, claro. La radiación de Hawking está compuesta principalmente por partículas subatómicas.
Pero a medida que un agujero negro se acerca a su fin, la emisión de estas partículas se intensifica como una última llamarada antes de desaparecer por completo. Es una imagen bastante poética, ¿no? Estos gigantes cósmicos que se desvanecen en un susurro de partículas. Pero si la radiación de Hawking es tan débil, ¿cuánto tiempo dura la era de los agujeros negros? ¿Y qué ocurre después? Se estima que la era de los agujeros negros podría durar hasta 10 elevado a 100 años. Un número tan grande que escapa a nuestra comprensión. Después de eso llegamos a la última etapa en el escenario del Big Freeze, la era oscura. La era oscura. El nombre ya lo dice todo. ¿Qué queda en un universo después de que los últimos agujeros negros se han evaporado? En la era oscura, el universo se habrá expandido tanto y estará tan frío que será prácticamente un vacío absoluto. La temperatura se aproximará al cero absoluto, donde cesa todo movimiento molecular. La materia estará tan dispersa que las interacciones entre partículas serán extremadamente raras. Entonces solo quedarán partículas elementales dispersas en un vacío inmenso y frío. Es el final definitivo. No hay ninguna posibilidad de que surja algo nuevo. Esa es una pregunta que intriga a los cosmólogos. Algunos sugieren que incluso en la era oscura podrían ocurrir fluctuaciones cuánticas creando pequeñas regiones de energía que podrían dar lugar a nuevos universos. Es una idea fascinante. Como si el universo, incluso en su aparente muerte, conservara el potencial para nuevos comienzos. Exacto. Pero incluso si no se forman nuevos universos, la era oscura nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del tiempo, la energía y la existencia misma. Un universo que, habiendo albergado galaxias, estrellas y planetas, llega a un estado de quietud y vacío absoluto. Es una imagen que nos hace pensar en la inmensidad del tiempo y la fragilidad de todo lo que conocemos. Pero antes de que nos pongamos demasiado filosóficos, hay algo que me intriga. Hablamos de la vida adaptándose a la muerte de las estrellas, pero siempre dentro de la era estelar. ¿Hay alguna posibilidad de que la vida en alguna forma pueda sobrevivir a las eras posteriores? Esa es una pregunta difícil. Las condiciones en la era degenerada, la era de los agujeros negros, y la era oscura son tan extremas que es difícil imaginar cómo la vida tal como la conocemos podría sobrevivir. Entiendo. Pero algunos científicos han especulado sobre formas de vida exóticas que podrían existir en esos entornos. ¿Qué hay de esas ideas? Es cierto, hay algunas ideas fascinantes. Por ejemplo, Freeman Dyson propuso el concepto de inteligencia eterna. Una civilización súper avanzada capaz de adaptarse a las condiciones cada vez más frías y oscuras del universo. Inteligencia eterna suena casi a ciencia ficción. ¿Cómo imagina Dyson que una civilización así podría sobrevivir? Dyson propuso que una civilización lo suficientemente avanzada podría manipular la materia a escalas astronómicas, podrían extraer energía de los agujeros negros o incluso controlar la fusión de la materia para crear sus propias fuentes de energía. Es una idea audaz, sin duda. ¿Y cómo se enfrentarían al problema de la expansión del universo y al enfriamiento constante? Dyson sugirió que podrían entrar en estados de hibernación cada vez más largos, despertando periódicamente, para realizar cálculos o llevar a cabo tareas esenciales, conservando así su energía y extendiendo su existencia a lo largo de eones. Es una estrategia ingeniosa, aunque altamente especulativa. Pero ¿es realmente posible? Es difícil decirlo con certeza. Las ideas de Dyson no violan ninguna ley fundamental de la física, pero requieren un nivel de tecnología tan avanzado que está más allá de nuestra imaginación actual. Es fascinante pensar en las posibilidades, aunque estén más allá de nuestra comprensión actual. Bueno, creo que hemos cubierto bastante terreno en nuestra exploración del Big Freeze. Hemos viajado a través de las eras, desde la vibrante era estelar hasta la fría y vacía era oscura. Así es. Hemos visto cómo las estrellas nacen y mueren, cómo los restos estelares se desvanecen, cómo los agujeros negros se evaporan y cómo el universo se expande y se enfría hasta alcanzar un estado de inactividad casi total. Ha sido un viaje increíble lleno de maravillas y misterios. Y aunque el Big Freeze pueda parecer un final triste, también nos invita a reflexionar sobre la vastedad del tiempo, la complejidad del universo y la fragilidad de nuestra propia existencia. Estoy de acuerdo. El Big Freeze nos ofrece una perspectiva única sobre la naturaleza del universo y nuestro lugar en él. Nos recuerda que todo es finito, incluso el universo mismo. Y eso, en cierto modo, hace que nuestra existencia actual sea aún más preciosa. Tienes toda la razón. Es una excelente reflexión final para nuestra inversión en el Big Freeze. Agradecemos a todos por acompañarnos en ese viaje. Y recuerden, la exploración del cosmos no termina aquí. Los esperamos en nuestra próxima inmersión profunda.